En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Dice así: Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El pasaje del evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy viene a ser uno de los más conocidos entre aquellos como el hijo pródigo, las bienaventuranzas o la misericordia que tuvo Jesús para con aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio. El pasaje en sí ya tiene la enseñanza. Por la estructura del pasaje, o en este caso la metáfora, y por ser situaciones muy cercanas y actuales todavía de nuestros tiempos, este y los otros pasajes mencionados se quedan muy pegados en nuestra mente, en nuestra memoria.
Al comenzar a describirlos nuevamente, nos viene a la mente el pasaje completo. Muy posiblemente muchos lo conocemos y muy seguramente pocos lo viven. Todos tenemos que esforzarnos en ser prójimos o cercanos del que sufre, pero es una realidad que muchos de nosotros somos los que hacemos sufrir a los cercanos y también a los lejanos, comenzando por los familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Vemos incluso que están sufriendo o que están pasando por una situación difícil y en muchos de los casos, lejos de tender la mano para ayudarles, actualmente levantamos la mano para sacar el celular y grabar el suceso, exponerlo públicamente y en ocasiones hasta sacarnos selfies para hacernos virales o conocidos. Esa es una situación de actualidad. Algunos tienden a grabarse haciendo cosas buenas. Quizá en cierto sentido eso ha inspirado a otros para que también retomen esas obras de caridad, pero que no sea exclusivamente el hacer las cosas para sacarme las fotos o sacar el video para publicarlo. Vendrá el momento en el que se tiene que apagar esa cámara o ese celular y hay que seguir actuando porque la necesidad no acaba. No seamos solamente los que criticamos. Con la crítica poco se soluciona. Lo más conveniente para la solución de los problemas es que nosotros actuemos haciendo cosas buenas o aplicando una solución donde hay dificultad. Meditar una parábola es lo mismo que profundizar en la vida para descubrir en ella también ese llamado que Dios nos hace a nosotros. En esta parábola encontramos a dos personajes muy significativos para la vida religiosa de aquellos tiempos. Debemos nosotros también tener mucho cuidado cuando hacemos señalamientos. En algunos casos tendemos a generalizar y decimos todos son así. Lo bueno de la parábola es que presenta algo. Quizá es un reflejo de la realidad, pero de fondo tiene una enseñanza. Y aquí estos personajes que están al servicio del templo, que están llamados a compartir y a enseñar el mensaje de Dios y que están muy bien en su papel porque eso es lo que les toca. La parábola refleja lo que es el otro 80 o 90% aparte de la enseñanza, la práctica en sí. Y no solamente es catequizar, es vivir aquello que ya hemos conocido. Hay una persona herida en la parábola. Pasa un sacerdote del templo, también un levita que está en función al templo, y los dos se hacen ojo de hormiga, como que no vieron quién estaba ahí herido. Y después pasó aquel que venía de una población etiquetada, estigmatizada, los de Samaria. Se generalizaba cuando decía los de Samaria son todos así. La gente tenía su distanciamiento con los de Samaria por la mala etiqueta y por haber generalizado. Pero encontramos en muchos pasajes de la Biblia que los samaritanos con sus acciones demuestran que no son eso de lo que la gente les señala. Si bien en el pasado o algunos de ellos han realizado ciertas cosas no propias, no es correcto generalizar. Y estos dos personajes, como el sacerdote o el levita, que se sabe deberían de decir cosas buenas y hacer cosas buenas, aquí se quedan con la mitad. Muchos han generalizado a los ministros de iglesia y se dice que por la falla de uno, por la bestialidad de algunos, todos tendríamos que ser como ese que falló. El enojo y la falta de razonamiento hace presentar ese tipo de adjetivos. Pero hagamos también una reflexión de lo práctico, porque no solamente hay que buscar a aquellos que pertenecen al templo o a la iglesia y que están al frente y que han fallado. Este cuestionamiento gira en torno a todos nosotros los que somos seguidores de Cristo, que en muchos de los casos tendemos a fallar porque quizá hablamos de Dios, pero nos hace falta mucho para vivirlo. No hay comprensión, no hay caridad, no hay paciencia, no hay bondad, no hay generosidad, no hay sacrificio, no hay disponibilidad. Y dentro de todas estas virtudes,
muchas veces no hay humildad. No hay humildad en el catequista, no hay humildad en el sacristán, no hay humildad en la secretaria, no hay humildad en el diácono, no hay humildad en el sacerdote, ni tampoco hay humildad en los papás, que deberían de tener una referencia muy especial y práctica para con sus hijos, porque son los primeros catequistas, los primeros que deberían demostrar cómo es que se tiene que vivir la fe, vivir ese encuentro con el Señor, y es cuando en ocasiones menos se vive. Mientras está dentro del templo, todos con cara de piedad, pero apenas salimos y nos encontramos en las labores cotidianas, comenzamos con las palabras altisonantes, con la actitud que viene a ser un tanto soberbia, hiriente, pesada, retrógrada, burda, tosca, geniuda, malhumorada. Y obviamente eso se desconecta con el mensaje de Dios. No podemos estar entonces en la apariencia. Tampoco debemos de esperar a encontrar personas heridas en la calle para auxiliarlas. Tenemos en nuestra vida cotidiana tantas personas heridas emocionalmente, espiritualmente, y ni siquiera somos buenos para alentarles y ayudarles a salir de esa situación. Crecemos con complejos, con traumas, situaciones morales que no nos dejan ser feliz, y por lo tanto no podemos hacer feliz tampoco a quien nos rodea. ¿Por qué no auxiliarnos desde lo práctico y cercano? No tener que estar esperando a que me encuentre una persona herida físicamente en mi camino. Auxiliemos con amor, con caridad, con bondad, con paciencia y comprensión a los que incluso muchas veces hemos herido nosotros mismos. Considero yo que con este evangelio no solamente hay que mirar a los que ayudan y hay que decir, sí, yo también me tengo que comportar como ese samaritano. También hay que analizar, porque a lo mejor nosotros fuimos o somos como aquellos que golpearon a este buen hombre que iba ahí de camino y después incluso hasta les robamos. Quizá a lo mejor no les robamos cosas materiales, pero sí a mucha gente le han robado su inocencia, su paz, su felicidad, su estabilidad emocional. Muchas personas han quedado al borde de cosas o de pensamientos malos. Muchas personas han quedado con traumas que no se han podido quitar toda la vida y ahí están heridos. Y a lo mejor nosotros fuimos de esos asaltantes, de esas personas que no son muy mencionadas aquí, pero que están causando daño. En el evangelio se presenta a un hombre que dice que es maestro de la ley. Le pregunta a Jesús qué es lo que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Ya conoces la escritura, sabes lo que está ahí, la has leído. Obvio, soy maestro de la ley, podría haber respondido este hombre. Cuando Jesús lo cuestiona a este hombre sobre el contenido de lo que está en la ley, él responde para sacar prácticamente un 10 de calificación por las cosas que ha aprendido y que guarda en su memoria. Pero le hace falta algo, hacerse prójimo, hacerse cercano, hacerse humilde, hacerse generoso. Busquemos todos los días reflexionar en nuestra actitud para no ser de estos que se dedican a maltratar, a asaltar, a quitar la felicidad, para no ser como ese sacerdote del templo o ese levita que hablaban de Dios, pero no vivían lo que hablaban. Que nos acerquemos más a ese cumplimiento de la palabra para así, como este maestro de la ley que quería llegar a alcanzar la vida eterna, nosotros la alcancemos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré. Quiero invitarte a un congreso que se llevará a cabo ahí en Los Ángeles, California, 12 o 13 de octubre. Los mismos temas que se den el sábado se van a dar el domingo, por eso pueden ustedes elegir.
Ojalá que las personas que viven cerca de Los Ángeles nos puedan acompañar. Es en la calle Broadway y la 9. Es en un teatro que se llama Orfeum. Si quieren comprar boletos, los pueden comprar en la página santamariadelmonte.com. Y el próximo sábado 26 de octubre vamos a estar cerca de Austin, Texas, en la parroquia que se llama Santa Isabel de Hungría, ahí en un poblado cerca de Austin que se llama Flaglerville, algo así. La entrada es libre. Los dos retiros, tanto el de Los Ángeles como el de Austin, Texas, va a ser de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. El de Austin es entrada libre. Si viven por ahí cerca, queremos compartir la palabra de Dios, o si conocen ustedes a alguien que viva cerca, avísenle y ahí nos encontramos. Gracias por compartir este mensaje y también por compartir este evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Si quieres que el evangelio te llegue a un grupo de WhatsApp totalmente privado, mándanos un mensaje pidiendo el evangelio a este número: 56 30 80 4563. Si estás fuera de México, antes del número tienes que poner la clave internacional. Entonces, agrega el signo de más, después 52 y ahora sí el número. Para los que están en México no necesitan ponerle la clave, pero también muchas gracias por ayudarnos también a compartir estos evangelios.